La crisis en Venezuela se agrava día a día. Ya son por lo menos 36 los muertos a consecuencia de las manifestaciones contra el gobierno en la calle en el último mes. Al mismo tiempo, el presidente Nicolás Maduro llama a una nueva asamblea constituyente que es absolutamente resistida por la oposición. Vemos un informe y lo analizamos con un invitado especial. Cada día que pasa, Venezuela se hunde un poco más en su crisis política, económica y social, sin puntos de conciliación ni fin a la vista. Ya no se trata únicamente de la polarización de un país dividido en partes más o menos iguales entre chavistas y antichavistas. El gobierno de Nicolás Maduro utiliza sin miramientos toda la violencia de la que es capaz el aparato del Estado contra las manifestaciones opositoras. Y quienes se manifiestan en las calles, opositores con una agenda política que incluye derribar a un gobierno legítimo, pero también miles de ciudadanos comunes, a los que ese gobierno no escucha y que ya no toleran vivir en la escasez de los bienes más básicos, ni creen en las constantes conspiraciones que se denuncian desde Miraflores para justificar un autoritarismo creciente, asumen su rol de antagonistas de un sistema de licitud resquebrajada, alimentando una espiral violenta que ya suma al menos 35 muertos en un mes de protestas continuas. Para el chavismo, todo es producto de la violencia de la derecha, pero las imágenes son las de una guerra entre dos bandos anómicos que ya no siguen ninguna regla. Una tanqueta de la Guardia Nacional arrolla a un grupo de manifestantes y aplasta a uno de ellos. Un joven ataca con una bomba molotov a la policía y las llamas envuelven a otro manifestante. Un policía muere baleado en Carabobo y también muere baleado Armando Cañizares, un violinista de 17 años, integrante del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles, lo que obliga a su creador, Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Los Ángeles y muy cercano al chavismo, a condenar públicamente la represión. Debemos evitar el enfrentamiento entre hermanos, porque ese camino nos podría llevar a un conflicto fratricida. Señores, líderes políticos de Venezuela, se necesitan soluciones inmediatas, dejando de lado cualquier tipo de personalismo y abriendo las puertas al más sano y ejemplar juego democrático. ¿Quieren diálogo? Poder constituyente. ¿Quieren paz? Poder constituyente. ¿Quieren elecciones? Poder constituyente. Hackeado, el gobierno utiliza el recurso de llamar a una asamblea constituyente para modificar la constitución bolivariana, el mismo al que Hugo Chávez recurrió hace casi 20 años para consolidar su proyecto político y ampliar la participación popular. Pero Maduro no es Chávez. Busca comprar tiempo bajo una apariencia democrática, dilatando la convocatoria a unas elecciones regionales en las que el oficialismo podría perder buena parte de los estados que hoy gobierna. Que Venezuela decida si Venezuela quiere a los violentos y terroristas o quiere al pueblo constituyente que quiere paz y prosperidad. Venezuela, amada, ahora la decisión está en tus manos. En las próximas semanas tendremos elecciones. ¿Querían elecciones? ¡Tomen elecciones! Si una parte de la oposición no oculta su vocación golpista, el chavismo solo se mantiene a flote con el apoyo del ejército y los colectivos armados, y sus internas son evidentes. No puedo tolerar la violencia. Las críticas a la jugada de la reforma constitucional vienen nuevamente de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de inobjetable credenciales bolivarianas. La misma que logró hacer retroceder hace un mes la polémica resolución del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las funciones de la Asamblea Nacional. En una entrevista con el periódico estadounidense The Wall Street Journal, publicada este miércoles, Ortega Díaz no solo defendió la actual Constitución, sino que lanzó una condena lapidaria contra la represión estatal. No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley, dijo. El gobierno teme a Ortega Díaz y trata de aislarla. Para evitar su legalismo,
que se extiende a buena parte de los fiscales que dependen de ella, comenzó a utilizar de manera creciente tribunales militares para juzgar a ciudadanos comunes acusados de sedición, detenidos en muchos casos sin orden judicial, en base a la delación anónima de los denominados patriotas cooperantes. El miércoles, mientras la represión arreciaba en las calles, produciendo un muerto más y alrededor de 300 heridos, Maduro bailaba con la sonriente aprobación del diputado Diosdado Cabello y el vicepresidente Tarek El Aissami, los principales halcones del gobierno, para celebrar la aprobación del Consejo Nacional Electoral, virtual anexo del Ejecutivo a la polémica convocatoria a la reforma constitucional. La revolución bolivariana agoniza y quienes dicen defenderla no parecen advertirlo. Te dijimos que íbamos a analizar este informe y la situación general en Venezuela con un invitado especial y está con nosotros Simón Rodríguez Porras. ¿Cómo estás, Simón? Bien, del Partido Socialismo y Libertad. No pertenecen al MUD, no pertenecen a esa oposición que que el gobierno llama de derecha y proimperialista, y sin embargo tienen críticas durísimas en contra del gobierno. Lo primero que te quería preguntar es cómo se puede entender a aquellos que señalan que la represión por parte del gobierno de Maduro es porque el gobierno se tiene que defender. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, hay varios mitos que destruir en relación con el gobierno. Uno de ellos es que precisamente se trataría de un gobierno que se está defendiendo, un gobierno revolucionario o socialista, y tenemos que decir que no es ni revolucionario ni socialista. Este falso socialismo de Maduro, que reprime con brutalidad a la población para sostenerse porque no tiene apoyo en la población, recurre a funcionarios como por ejemplo un ministro de la Defensa, Padrino López, que es egresado de la Escuela de las Américas, esa siniestra institución que formó a los militares de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y que sigue siendo un sitio donde se forman en represión, en técnicas de guerra de baja intensidad o lo que se llama la doctrina de seguridad nacional. No solo Padrino López, también el ministro del Interior, de apellido Reverol, es egresado de esa escuela. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, de apellido Benavides, también es egresado de esa institución nefasta. Entonces estamos hablando de una casta militar extremadamente corrupta que está metida en toda clase de negociados con la renta petrolera, que para garantizar su control del Estado venezolano recurre a la más brutal represión ante el hecho de que ha perdido todo apoyo popular y no quiere hacer elecciones. La última maniobra de la constituyente es evidentemente correr hacia adelante para impedir que a través de las elecciones se manifieste la pérdida de apoyo popular y que tiene que ver también con un ajuste capitalista brutal que ha aplicado contra la población, que ha llevado a la miseria a millones de personas y que esas millones de personas son las que están saliendo a protestar. No se trata de protestas de derecha ni de protestas encabezadas por la MUD, se trata de estallidos populares como en el Valle, la región esta en el sur de Caracas, que fue tradicionalmente bastión de apoyo electoral del chavismo y que rompió masivamente. Ha habido saqueos en gran parte del país, eso es lo que es una demostración de la desesperación y del hambre que sufren millones de personas. Entonces, hay que digamos, abordar estos mitos y desbaratarlos para que podamos tener una justa medida y una justa visión de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, Simón, ¿ustedes qué reclaman? Porque, por ejemplo, en el caso de la MUD, uno sabe qué es lo que están reclamando. ¿Qué reclama un partido como el tuyo? Sí, nosotros en lo que nos diferenciamos es, entre otras cosas, que nosotros repudiamos ese brutal ajuste que viene aplicando el gobierno venezolano. Ante la caída de los precios petroleros, el gobierno de Maduro tenía la disyuntiva de o pagar servicios de deuda externa muy elevados, que una deuda que contrajo cuando el petróleo estaba por encima de los $100, digamos, pagar a rajatabla esa deuda, incluso recortando importaciones de bienes esenciales de consumo, alimentos, medicinas, y que la gente pagara el costo de ese ajuste, que es lo que viene haciendo, recortando a un tercio las importaciones y pagando más de $70.000 millones en los últimos 3 años en servicios de deuda, o, digamos, suspender los pagos de la deuda externa, tomar otro tipo de medidas. Y lo que lamentablemente no vemos es que la MUD tenga un plan económico alternativo. Nosotros decimos con mucha claridad que habría que suspender esos pagos de la deuda, que hay que repudiar la entrega a empresas transnacionales del 12% del territorio, empresas como la Barrick Gold, como Gold Reserve. Ese proyecto de explotación megaminera se llama el Arco Minero del Orinoco. Digamos, todo este entreguismo, nosotros repudiamos que empresas transnacionales yanquis como Chevron, empresas transnacionales como Repsol se estén apoderando de hasta de un 40% de las ganancias de las empresas mixtas petroleras,
eso también es parte de desmontar lo que es el falso socialismo de Maduro, ver que en términos económicos no hubo cambios de fondo, siguió siendo una estructura semicolonial capitalista, y que con ese tipo de cambios, invirtiendo en una reforma agraria para que se pueda autoabastecer el país de alimentos, una cosa que se podría lograr porque tiene alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados el país, y esto, digamos, gran parte de ese territorio es territorio fértil, es decir, no hay ninguna justificación para que un país rico en recursos materiales y humanos como lo es Venezuela esté en el desastre que está actualmente, y la MUD reclama elecciones, pero no tiene un programa alternativo económico de fondo, como el que planteamos nosotros, para salir de la crisis y que se atienda a la urgentísima crisis social que hay. Por eso, por ejemplo, entre otras cosas, vemos que la MUD repudia y critica de vandalismo a la gente que sale desesperadamente a saquear, y nosotros decimos, no, esa es responsabilidad del gobierno. El gobierno es el culpable de llevar a las personas, a millones de personas, a esa situación de desesperación donde tienen que saquear para obtener comida. Te pido una respuesta muy breve, así pueden preguntarte mis compañeros, pero veíamos también lo que viene siendo la reacción de la fiscal Ortega Díaz. En algunos casos, alguna gente sospechaba de que podía ser incluso una especie de puesta en escena por parte del gobierno, mostrar que había como ese tipo de distinciones entre alguien más legalista y apegado, digamos, a las normas y el propio gobierno. ¿Cómo ves la posición de Ortega Díaz? Muy breve, por favor. Ortega Díaz lo que refleja es la crisis interna del chavismo y del gobierno. Eso lo que significa es que hay divisiones entre quienes consideran que debe negociarse de alguna manera una salida electoral, en el caso de Ortega Díaz, y quienes van a rajatabla en un rumbo dictatorial de a toda costa imponer la continuidad de Maduro en el poder, aunque tenga un repudio del 85% de la población. Sí. Simón, ¿qué tal? Bienvenido. Dos aspectos que te quiero preguntar. Una, por un lado, ¿qué responsabilidad le asignan ustedes a los grupos empresarios en esta situación de desabastecimiento que está sucediendo hoy en Venezuela? Y por el otro lado, más con respecto a la convocatoria a elecciones constituyentes. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Es una posibilidad de que planteen, por ejemplo, algunas de las cuestiones que acabás de señalar en cuanto a que tienen que ver con la soberanía nacional, la soberanía popular, que es el espacio democrático en el que se podría llegar a trasladar ese reclamo? Sí, en relación con el desabastecimiento, la principal razón es, como decía, el recorte unilateral, vertical de las importaciones por parte del gobierno. Es decir, en un marco donde hay una caída de la producción tanto en el sector privado como en el sector estatal, el gobierno recorta brutalmente las importaciones de alimentos y de cosas que no se producen en el país, entonces eso lleva a la escasez. En ese marco de escasez hay acaparamiento, hay especulación, digamos, todos esos fenómenos crecen, pero fundamentalmente por las decisiones de política económica del gobierno de aplicar un ajuste terrible, de imprimir muchísimo dinero inorgánico para sostener el déficit del Estado. Y eso es en ese marco que ocurren estos fenómenos que son secundarios y que en todo caso no estamos como en el 2002 cuando la patronal sí jugó un rol activo de hacer paros patronales y de buscar el derrocamiento del gobierno. Ahora más bien hay una dinámica donde hay un Consejo Nacional de Economía Productiva donde se sientan y negocian aumentos de precios, hay entrega de dólares a tasa preferencial. Una cosa en la que tiene responsabilidad el gobierno y el empresariado es en una sobrefacturación de importaciones masiva en los últimos años donde el gobierno entregaba dólares casi regalados a la burguesía y estos sectores en vez de importar declaraban falsamente importaciones que terminaban no realizando y eso fue una fuga de capitales la más grande, estos últimos 10 años ha sido la fuga de capitales más grande de nuestra historia. En lo que tiene que ver con la constituyente, nosotros cuestionamos que se trate de una constituyente corporativa donde el mismo Estado, a través de organismos que controla, como consejos comunales, consejos locales de abastecimiento y producción, la central sindical corporativa, la central sindical bolivariana, que está bajo el control del partido de gobierno, que más de la mitad de los constituyentistas se han designado por esa vía y no por el voto popular. El reclamo de una persona, un voto, está vigente en este momento, un reclamo totalmente elemental, democrático, y no se cumple. Además, los partidos estarían excluidos de la participación. ¿Qué pasa con tu partido? En el caso de nuestro partido, que obtuvo la legalidad en el 2012, en el último proceso que hizo el gobierno de adecuación de la legalidad electoral de los partidos, se hacían una serie de exigencias, digamos, imposibles de cumplir, como que las personas que firmaban la adhesión al partido tenían que ir a las oficinas del Consejo Nacional Electoral
a realizar la firma allí, digamos, se establecían una serie de requisitos que eran imposibles de cumplir para partidos de izquierda como el nuestro, además en un contexto donde se usa el amedrentamiento contra empleados públicos, contra personas que dependen de programas sociales, y si tú vas a firmar por un partido opositor en una oficina del gobierno, digamos, eso es inviable totalmente. Simón, ¿qué tal? Buen día. Cuando Chávez convocó a la constituyente del 99, se realizó bajo, digamos, los parámetros del voto universal liberal, digamos, una persona, un voto, etcétera. Después la sometió a referéndum, ganó el sí a la Constitución, a la nueva Constitución, con el 87%, más o menos, ¿no? En este caso hay un planteo completamente distinto. Vos lo estabas describiendo recién. Algo, no sé qué antecedentes se puede encontrar. Uno parecerían los estamentos pre-revolución francesa, digamos, ¿no? Por un lado los obreros, los campesinos, que tampoco sé exactamente cuántos campesinos hay hoy exactamente en Venezuela. Ahora, mi pregunta sería, ¿vos ves que este planteo de Maduro puede ser una salida electoral o la situación va a seguir empantanada en este fango del cual ni el gobierno ni la oposición logran destrabar? Porque así como es muy violenta efectivamente la situación, al mismo tiempo no termina de resolverse, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, mira, en lo que tiene que ver con esta convocatoria del gobierno, es muy importante ver lo que sería una genuina participación de organizaciones autónomas del movimiento obrero, del movimiento popular, que puedan postular sus candidatos y su programa, y digamos, una decisión de este tipo totalmente corporativa. Por eso nosotros no le damos, nosotros repudiamos con total claridad esa propuesta de constituyente y no lo vemos como un espacio de deliberación sobre cuál es la salida de fondo para el país, sino la continuidad de la política del gobierno que desencadenó esta crisis cuando a finales de marzo el Tribunal Supremo de Justicia le entregaba al Ejecutivo funciones parlamentarias. Ahora no se la entrega al Ejecutivo directamente, se la entregaría a una falsa constituyente, pero bajo control mayoritario directo de los aparatos corporativos del gobierno, y que suspendería también al Parlamento. Nosotros, por supuesto que si hubiera un movimiento masivo de los trabajadores, de los campesinos, etcétera, por sus reivindicaciones, y eso se pudiera reflejar en una constituyente, nosotros estaríamos a favor de ese tipo de constituyente. Pero la del gobierno es una falsa constituyente, una maniobra más para establecer un poder totalmente dictatorial. Y además, porque es importante ver para qué, porque cuando se intentó suspender a través del Tribunal Supremo de Justicia lo que era la competencia del Parlamento para entregárselas a Maduro, era para facultar a Maduro, entre otras cosas, por ejemplo, para entregar contratos de empresas mixtas sin pasar por el Parlamento a empresas transnacionales en petróleo, para poder entregar concesiones a megamineras del imperialismo directamente sin pasar por el Parlamento. O sea, no tiene nada que ver con la retórica falsa, totalmente tramposa, engañosa de socialismo del presidente Maduro. De haber una constituyente, estaría integrada por 500 miembros, 250 elegidos por el pueblo y 250 por organismos afines al gobierno, que fue lo que dijo el mismo Maduro. Ahora me pregunto, de haber elecciones, que esto es lo que se necesita en realidad, y no reformar una constitución, aquella que iba a durar 100 años y duró 18, por lo que se ve. De haber elecciones, ¿qué plazo se necesitaría, sobre todo para aliviar la situación económica, la situación social y la situación de los derechos humanos, que en este momento es realmente preocupante en Venezuela? Bueno, la gente se está movilizando, como te digo, masivamente con esa consigna de que Maduro debe irse, y nosotros pensamos que por la vía de la movilización eso se puede imponer. Concretamente, lo que te digo, medidas de emergencia. Vemos cómo el caso, por ejemplo, incluso de Puerto Rico, que tiene una situación todavía colonial en relación con Estados Unidos. Hace pocos años declaró la moratoria del pago de la deuda y se acaba de declarar ahorita en bancarrota para renegociar y reestructurar su deuda. En el caso de Venezuela, ese pago a rajatabla de la deuda externa al costo social más terrible ha llevado a que el Washington Post haya publicado una nota donde se califica a Venezuela como la revolución socialista favorita de Wall Street. Es decir, otra demostración, no lo decimos nosotros, lo dice la propia prensa yanqui, de que es un gobierno totalmente servil a los buitres financieros. Además, bueno, vimos que el gobierno pagó $500.000 para la inauguración de Trump, el acto inaugural de Trump. Digamos, eso demuele totalmente las ínfulas antiimperialistas de Maduro.
Y bueno, con este tipo de medidas, si se recupera un manejo soberano de la industria petrolera, se suspenden los pagos de la deuda externa, se invierte de emergencia en importaciones de alimentos y de medicinas, efectivamente se puede comenzar a recomponer la situación del país y nosotros pensamos que con la movilización popular se puede imponer incluso a un futuro gobierno que no tenga eso entre sus planes, entre sus intenciones, que se vea obligado a hacerlo por la presión de la gente en la calle. Simón, buenos días. Quiero saber tu opinión sobre estos dos planos. La región viene intentando presionar a Maduro, pero dejando muy claro que no quiere intervenir. Argentina forma parte de estos grupos que condenan cada acto de violencia en Venezuela y se mantienen muy prudentes en el aspecto de no incomodar la situación con esta cuestión de que Maduro todo el tiempo denuncia intervención y demás. Por otro lado, ahora la novedad es que en Estados Unidos ha surgido un grupo de influyentes senadores republicanos y demócratas que están promoviendo sanciones para Venezuela y al mismo tiempo un paquete de ayuda humanitaria de 10 millones de dólares. También en este plano están tratando de cuidar que las empresas rusas no se metan en un territorio absolutamente dominado por Estados Unidos, que es el petróleo. Quiero saber esto, ¿cuál es la mejor solución en este plano desde la comunidad internacional hacia Venezuela? Nosotros tenemos una posición muy clara de repudio a toda injerencia de la OEA o del gobierno de Estados Unidos en la situación venezolana, entre otras cosas porque no consideramos que haya verdadera solidaridad ni ninguna defensa de los intereses reales de la población, simplemente la búsqueda de que se mantenga Venezuela como suplidor de petróleo, como pagador de la deuda externa, digamos que se garanticen los intereses de la General Motors, Procter & Gamble, Chevron, todas las empresas transnacionales que están en ese territorio y no verdaderamente, digamos, solidaridad ni empatía con los sufrimientos del pueblo trabajador. Nosotros a lo que apelamos es la solidaridad de las organizaciones sindicales, de las organizaciones populares, de las organizaciones que se reclaman de izquierda, que vienen repitiendo y reproduciendo este falso discurso de que Venezuela es socialista y de que se está defendiendo cuando lo que está es aplicando una regresión totalmente antidemocrática y antipopular. Y por último, digamos, hay que tener muy claro que gobiernos como el de Peña Nieto, que aplica la desaparición forzosa contra estudiantes, digamos, gobiernos como el de Temer, que está haciendo una contrarreforma laboral brutal, esos gobiernos, digamos, criticar a Maduro lo pueden hacer de manera limitada porque a fin de cuentas ellos también reprimen, ellos también ajustan. Pero sanciones darían, ¿cómo lo veis? Nosotros estamos en contra de que se apliquen sanciones a un país que ya está totalmente arruinado económicamente y además por eso no le damos ningún aval político a que lo hagan gobiernos que también son represores y ajustadores. Simón, te invito a que veas con nosotros un fragmento de una entrevista que se le hizo a Enrique Capriles esta semana y que es interesante porque precisamente trata sobre todo esto. Si nosotros fuéramos violentos o fuéramos golpistas, hace rato, Alex, hubiésemos tumbado el gobierno. Si 6 millones de personas a la calle que se calcula salieron el 19 de abril, ¿con qué Maduro puede parar si fueran golpistas, violentos, 6 millones de personas? Él busca haciendo fraude a la Constitución, elaborar una carta magna que le permita al PSUV, no teniendo mayoría popular, no teniendo apoyo popular, perpetuarse, sostenerse en el poder. Es sumamente peligroso, explosivo, cerrar todas las puertas democráticas. Y lo peor es lo que ha hecho Maduro. Cierra todas las puertas democráticas e inventa con una cuestión fraudulenta para decirte, te voy a dejar votar. O sea, como si la gente fuera estúpida. Los venezolanos no somos estúpidos. No le tengo miedo a ir preso. Ahora, metiéndome preso a mí, lejos de evitar que en el país haya un proceso de cambio, yo creo que lo que va a terminar es seguir acelerando el proceso de cambio en Venezuela. Te voy a hacer, Simón, una pregunta que es delicada en relación a algo que mencionaste vos recién. Dijiste, creemos que la movilización popular puede terminar con este gobierno. ¿Termina este gobierno y qué?
Claro, eso tiene que ver con también lo que dice Capriles, de que si ellos quisieran ya habrían tumbado al gobierno. ¿Y por qué no quieren? Esa es una pregunta clave, porque ellos quieren gobernar un país que sea controlable, no quieren un país donde la gente tenga la sensación de triunfo, de que con la movilización y la lucha se puede salir de un gobierno, y asimismo también se le puede exigir al futuro gobierno que resuelva el problema del hambre, que resuelva el problema de la escasez, que resuelva el problema de salarios que fueron destruidos por el chavismo llevado a $30 mensuales, y digamos, ese temor que tienen los sectores de la MUD es por eso que tienen medias tintas, por eso que son vacilantes. Es una posibilidad. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué estar más detrás de la salida, como sea, del gobierno de Maduro y no de una salida electoral? ¿Por qué no insistir con la salida electoral? Bueno, si las elecciones se dan por la vía de la presión de la gente y que el gobierno se vea obligado a hacerlas, bueno, eso será también una victoria de la lucha de las masas en Venezuela. El asunto es que lo decisivo y el protagonismo fundamental actualmente es precisamente de los jóvenes, de los trabajadores, de la gente de los barrios populares que está saliendo a protestar, y eso es lo que en definitiva está llevando a la situación de, digamos, donde el gobierno tiene que inventarse esta constituyente, donde la fiscal tiene que salir a decir que un gobierno que viola la ley no puede exigirle a los manifestantes que sean pacíficos. O sea, realmente es la movilización popular la que está llevando esto, no las negociaciones, por ejemplo, a las que quisieron conducir los dirigentes de la MUD y el gobierno con el Vaticano como mediador, no ese ámbito, tampoco las meras diligencias para tratar de convocar elecciones. Ha sido la movilización popular la que ha planteado un escenario donde está sobre el tapete que Maduro pueda salir. Nos estamos yendo a la pausa. ¿Por sí o por no? ¿Leopoldo López es un preso político para tu partido? Las razones por las que se le encarceló y la forma con la que se encarceló, que fue diciendo que él incitaba a delinquir por el tono de su discurso, lo convierten en un preso político, más allá de las enormes diferencias que tenemos con su programa político y los intereses a los que él responde. Muchísimas gracias, Simón Rodríguez Porras, por estar con nosotros. Esperemos que pronto podamos estar hablando de una nueva etapa y una etapa productiva en Venezuela y no de la eterna crisis. Gracias por estar con nosotros.